vamos vamos a lo de la plaga, ¿no? Vamos a lo de la plaga en Nueva York. Estamos hablando de una plaga de estos insectitos que están aquí en pantalla, son pequeñitos, ¿no? Y son unos pulgones que creen que estos están llegando por los incendios en Canadá, que están huyendo. Pero según denuncian las personas, o sea, tú vas caminando por la calle y de repente estás lleno, dicen, o sea, lleno al tal grado que la gente tiene que caminar tapándose la boca, la nariz o de plano traer mascarillas porque se te llena el cabello, la cara, y como son muy chiquititos, bueno, algunos de ustedes seguramente si corre les ha pasado que corres y hay unos insectitos que hasta te los tragas. Sí, hay gente que describe que le hacen así. O sea, hacen así o estornudan y salen insectos de la nariz. O sea, sí es bastante Son bastantes. Y dicen que llegas a tu casa y te bañas y salen y salen. Y bueno, esto no es común en Nueva York. Este tipo de insectos, según expertos, dicen que es raro. Una de las teorías es las temperaturas calientes que se están viviendo, que hayan alterado el reloj biológico y ahora simplemente haya más. Y otros es que estos hayan básicamente huido de Canadá y estén llegando a estas zonas. Dice, los pulgones se pasan volando durante el ciclo de crecimiento. Dice, si una colonia es demasiado grande y demasiado densa, producirán individuos salados para dispersarse. O sea, generalmente estos pulgones no tienen alas, pero son tantos que les crecen alas. Ay, imagínense que fuéramos así los humanos, de que hay mucha banda aquí, ¡pum! Y se va volando. Uy, no, yo sería feliz. Entonces así les pasa. En Ciudad de México todo mundo trae alas. Entonces creen que el exceso de temperatura de los incendios de Canadá hizo que estos pulgones les salieran alas, dejaron la chef y se fueron a Nueva York. Claro, no, qué padre poder. Qué padre para ellos, ¿verdad? No padre para Nueva York. No, y lo interesante de esto es que a pesar de lo molesto que es, pues dice el Departamento de Salud Pública que no hay que alarmarse, que no es como que generen alguna enfermedad ni nada de eso. O sea, no hay un problema de salud pública. No es sanitario, sí. No es un problema sanitario, es un problema, pues de comodidad, ¿verdad? Sí. De que se te van a andar metiendo los bichos por la nariz, por cualquier hoyo que ande fuera. Entonces, pues tápense, ¿verdad? Tapabocas, no sé, en las orejas. Ay, no, es que siempre, a mí sí, alguna vez se me metió un insecto en el oído y es bien molesto. Es bien molesto, ¿no? ¿Cómo no? Eso sí. Pero así, mira, audífonos como mascarilla, lentes. Y bueno, sí, lentes, ¿verdad? Porque goggles así como los de natación. Todo así, entre la contaminación y los pulgones. Inmovibles. Bueno, sí, con la mascarilla sí puedes hablar, así que no hay problema. Tenemos varios que nos ven desde Nueva York, así que bueno, ya saben. Bueno, y también desde Nueva York. Saludos a la gente. También desde Nava, sí, desde cierto. Desde Nava, Coahuila. Saludos a toda la gente de Nueva York. Que estén muy bien. Bueno, vamos a otro tema, ¿no? Vamos a otro asunto también importante. Bueno, se reporta en lo que es se reporta en lo que es Nicaragua una alerta porque su volcán, que se llama el volcán de San Cristóbal, ha estado reportando el día de hoy erupción de gases y cenizas y se encuentra ubicado en el departamento de Chinandega. La CINAPRED, así se llama, no te rías, aseguró en su cuenta de Twitter que la erupción fue moderada y que Tenemos imagen. A ver, esta la están compartiendo Centinela 35 en Twitter, ¿no? Esta está compartiendo Centinela. No tenemos el dato de quién la habrá grabado, pero sí que está bien interesante la fumarola, ¿no? Bastante fuerte. Está bastante fuerte. San Cristóbal, Nicaragua, ¿no? Es en Nicaragua. El volcán se llama el volcán San Cristóbal. Ubicado en Chinandega. Y bueno, según los reportes oficiales, el volcán ha metido grandes columnas de ceniza. Bueno, ustedes los vieron y han alertado a la población, a las autoridades de lo que está sucediendo. Ahora no dice, se elevó a más de 2 kilómetros por parte del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales o el INETER. Habría reforzado la vigilancia de la actividad volcánica para evaluar el comportamiento del volcán. Es que últimamente siento que hay mucho movimiento en los volcanes. Mira, fíjate, aquí está otra imagen. Esta la comparte el Masnica 33. Ahí se ve desde más lejos, ¿verdad? Pero se alcanza a ver como quiera la fumarola bastante grande. Bastante grande y muy ancha, ¿no? O sea, sí se ve intensona. Se ve intensona. Entre esta y el de Ubiales. ¿Ubiales se llama Ubinas? No, Ubinas. El de Perú. En Ubinas, exacto, que bueno, ya evacuaron ahí, ya han evacuado algunas zonas, ¿no? Hoy comentaron están en emergencia.
están en emergencia en Ubinas. Es un tema que por cierto no alcanzamos a comentar ya en los reportes de la mañana, pero pues de una vez se los comentamos. Ubinas sigue en el tema, están declarándose ya emergencia porque el Ubinas pues podría también pues generar algún problema, ¿no? Hay esa actividad volcánica. Pasamos del volcán colombiano, del volcán de fuego de Guatemala, de varios que estuvieron así como muy activos y luego se calmaron y ahora están estos. Bueno, vamos con lo de con este tema, ¿no? Sí, vamos con este seguido. Con Ubinas, ¿no? ¿Con quiénes? No, este no es Ubinas, este es Islandia. Vámonos a Europa. ¿Vas a hacer un corte o qué? No. En Europa ya saben que pues Islandia en específico, pues es el país de los volcanes, ¿no? Sí. Básicamente, bueno, su mar es negro, sus playas son negras, así de volcánico es la región, sí. Pero el día de hoy, en 24 horas, tuvieron 2.200 sismos. Un famoso enjambre sísmico en los alrededores, de Reykjavik. Y esto se cree que es la posibilidad de una erupción volcánica. Nada más que ellos de verdad que, pues esto es como un lunes cualquiera, están súper acostumbrados. Esto, según la Oficina Meteorológica de Islandia, se contabilizaron estos 2.200 sismos en el área y todos comenzaron bajo un monte que se llama, ahí les encargo el nombre, Fagradalsfjall, un sistema volcánico ubicado en la península de Reykjavik y que se encuentra al suroeste de Islandia. Y en los últimos 2 años, nada más en los últimos 2 años han tenido 2 erupciones volcánicas en esta misma zona. Okay. Entonces creen la posibilidad de que haya otra nueva erupción. Ya elevaron el nivel de alerta aviación a naranja por la posibilidad de una erupción nueva y pues recordando que en el 2010 hubo una tan potente que tuvieron que interrumpir completamente el tráfico aéreo y que afectó a millones de personas. Sí, también en Europa, o sea, parte de Europa les resultó llegó afectado, sí. Y también cancelaron vuelos, estuvo cañón. ¿Algo más de eso? No, nada más. Bueno, rápidamente lo de Ubinas, antes de que se nos pase ya el detalle completo. Miren, ayer mostrábamos esta imagen que publicaba reportando MGA de Ubinas, ¿no? De la actividad, y el gobierno de Perú el día de hoy declaró el estado de emergencia en algunas zonas del departamento de Moquegua. Eso es al sur de Perú. Esto por dicen, peligro inminente que supone la creciente actividad del volcán Ubinas. Pues bueno, está en fase explosiva, ¿no? Es lo que han dicho. Pues obviamente, pues evacuar bien tranquilos todos, estar atentos, y la gente que viva cerca de ahí, si nos está viendo, pues infórmese bien directamente con sus autoridades para que les digan si les toca o no les toca evacuar, ¿verdad? Para evitar, pues, ¿cómo se llama? Teléfonos compuestos. Chéquenlo muy bien, por favor. Pero sí bien atentos a este volcán también, ¿no? Como el de Nicaragua, como el de, pues, Islandia, que pues ahorita andan muy activos. Bueno, otro asunto también interesante. Las autoridades reportan que un estudiante habría fallecido tras un accidente químico en un laboratorio. Esto sucedió en Colombia. Uh-huh. Un accidente de químicos peligrosos de un laboratorio en Medellín de la Universidad Nacional de Colombia dejó una persona sin vida y 2 heridos, según confirma el día de hoy el alcalde de la ciudad, Daniel Quintero, a través de su cuenta de Twitter. Dice: lamento el fallecimiento de un estudiante de la Universidad Nacional y 2 más que se encuentran heridos por un accidente en laboratorio. Mi solidaridad con la familia, se dice por ahí en el tuit del alcalde. Llama mucho la atención qué tipo de químicos utilizaron para, pues, que haya generado una explosión tan fuerte, ¿no? La verdad, pero pues sí, es una universidad, al final pues tienen que usar químicos muy delicados y un error, me imagino, pues genera un problema. La directiva de la institución hizo una orden de evacuación en el campus, esto pues debido a ese derrame de químicos peligrosos que son también tóxicos para la salud. Eso fue en el bloque 48 del centro, según el aviso firmado por la secretaria de la sede, Catalina Ceps. Ahí está el tema, un dato raro, ¿no? Que rara vez escuchamos algo así. Vamos a otro tema interesante. ¿Regresamos con lo de Ucrania? No, es una nota que a mí me llamó mucho la atención. Creo que está desde ayer. El hecho de que Vladimir Putin le está afectando. Los rusos aman Crimea. Es como el Cancún, el Playa del Carmen de México, así para los regios. Bueno, sí. Así también para los rusos aman Crimea y ahorita están en vacaciones. Y bueno, toda la gente se quiere ir por el puente de Kerch, ese puente que lo vimos cómo explotó allá por octubre, si no me equivoco. Sí. Pues bueno, ha aumentado un 40% el tráfico desde principios de julio y ahí piensan que va a aumentar todavía más en estos días. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que no pueden llegar los militares. Hay que recordar que Crimea
ahorita no es nada más una cuestión turística, es una cuestión militar. Entonces ahí hay muchas bases militares, entonces no pueden llegar tanques, no pueden llegar cosas porque están atorados en el tráfico. Y pues, ¿qué creen? Que a Vladimir Putin se le ha ocurrido esta idea que de verdad que a mí se me hace de terror, porque se ha pedido a los funcionarios regionales que desvíen a los turistas y que ellos se vayan por las zonas invadidas de Ucrania. Imagínense eso, o sea, básicamente estás poniendo en riesgo a tus ciudadanos rusos, ¿verdad? Que pasen por esas zonas que ellos han invadido y que qué tal que de repente les cae algo de los ucranianos. A final de cuentas, todas esas zonas, pues ahorita hay batallas, ¿no? Entonces, pues bueno, ha decidido que hagan eso porque pues para que liberen el puente y puedan pasar los tanques, los militares, etcétera. Ingesu, ¿no? Ingesu. No, pero, o sea, es que también ves cómo es la mentalidad rusa, es muy curioso. O sea, ni ir de vacaciones a esa zona. O sea, ¿cómo se te ocurre? Esa es la mentalidad rusa, o sea, así, vacaciones, o sea, Ingesu. Pues, oye, guerra, pues sí, pero la vida es corta, ¿no? L o L y ya, vámonos, Ingesu, ¿verdad? Bueno, pues ahí está el punto, ¿no? Además dijo que pues era un momento de orgullo de los rusos pasar por estas nuevas zonas de Rusia, estas zonas invadidas. O sea, una cosa loquísima. Muy, muy alucinante, ¿no? Bueno, pues vamos a otro tema. Yo pensé, la verdad, que no iban a ir tantos de vacaciones. Sí, ¿Estás sorprendido? Sí, estoy sorprendido. Como que no están muy enterados de lo que está pasando, yo creo. Podría ser. Vamos a otro tema importante.